Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Chag Sameach Shabbat Shalom, en este día que corresponde al tercer día de la fiesta de Sukkot, hoy que sería el día 17 del mes de ¿qué? De Tisri, y conforme al calendario secular sería el día 25 del mes de septiembre del año 2010 aún. En este tercer día que tenemos la bendición de poder vivir la fiesta de Sukkot, voy a utilizar obviamente este día para poder hablar un poquito más al respecto de la fiesta de Sukkot, y por lo tanto el tema sería definitivamente Sukkot del año 5771, ¿verdad? Leemos en el libro de Levítico capítulo 23, nuevamente un capítulo por excelencia para hablar al respecto de las festividades, que los últimos acontecimientos de nuestro pueblo y concernientes justamente a este mes, hemos vivido tres fiestas importantes, ¿verdad? Hemos vivido y hemos tenido la bendición de poder estar juntos en una cena, ¿verdad? Para dar inicio al nuevo año, en este caso, de acuerdo a la tradición de nuestro pueblo. Pero bíblicamente es Yom Teruah, que en este caso sería en singular, y Teruah no literalmente sería trompeta, sino estaría aludiendo a un toque dentro de los sonidos que tiene el shofar, ¿verdad? Que sería el elemento que generalmente empleamos para alabar al Eterno y los servicios sinagogales. Entonces tenemos el libro de Levítico capítulo 23, en donde dice lo siguiente, verso 23. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, que es justamente el mes en el cual estamos, de acuerdo al calendario que da origen a lo que sería el ciclo de lo que son las fiestas, que comienza con el mes de Nisan, y que hemos comentado en otras ocasiones que nuestro pueblo tiene 4 cabezas de año. Entonces, dice, el mes séptimo, al primer día del mes tendrás día de reposo. Dice, tendrás día de reposo. Así lo dice al español. Sin embargo, en el hebreo se lee un vocablo que es Shabbatón. Shabbatón. Entonces, lo correcto sería ahí, pues, si no decir Shabbat, sería utilizar la palabra Shabbatón. Esto es, el primer día del mes séptimo tendrás Shabbatón. Una conmemoración al son del toque de la Teruah. ¿Correcto? Es bien interesante porque dice muy claramente que ese día invariablemente su pueblo se tendría que reunir, se tendría que congregar. Y es bien importante entenderlo que ese es el mandamiento del Eterno. O sea, esto es más allá que sea nuestra voluntad. Él dice, es un día en el cual tienes que guardar. ¿Por qué? Porque hay algo que no considera la mayoría de religiones cuando se habla al respecto de un día de reposo. Hay religiones que han decidido decir el día del reposo es cualquiera. Hay otras religiones que han dicho el día de reposo es el domingo, ¿verdad? Pero todas ellas aluden justamente al verdadero día de reposo que es el Shabbat. De ahí que en nuestro pueblo, si bien es cierto, tenemos Shabbat cada 8 días, en estricto sentido hay adicionalmente otro Shabbatot a lo largo de todo el año. Y justamente la gran mayoría de festividades escriturales se relaciona con un día de santa convocación, un Mikra Kodesh, con un Shabbatón, pero en todas ellas, las que vamos a enunciar ahorita, obviamente tienen una particularidad, que hay una asociación directa con lo que vendría a ser el Shabbat, y por lo tanto tienen la misma observancia. Entonces dice, tendrás una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. También habló el Eterno a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendrán una santa convocación. ¿Sí lo ven ahí? ¿Y a qué se refiere con santa convocación? Que definitivamente nosotros vamos a hacer acto de presencia en donde su pueblo esté, ¿verdad? Un Mikra Kodesh. Y dice, ¿y por qué? Porque ese día afligiríamos nuestras almas y ofreceríamos una ofrenda encendida al Eterno. ¿Qué implica la palabra afligir? Del hebreo aná, esto es que tendríamos que guardarnos de una serie de cosas que en la tradición de nuestro pueblo tipifican muy bien, entre ellas las relaciones maritales, el agua, la comida, vestir en ese día todo lo que tenga que ver con el cuero, básicamente por una alusión a los sacrificios, etcétera, situaciones que ya hemos visto. Verso 28, ningún trabajo harán en este día porque es día de expiación para reconciliarse delante del Eterno su Elohim. Dice, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada del pueblo.
y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Entonces no hay vuelta de hoja. Con anterioridad los castigos eran ejemplares. Cuando llegue otra vez el Bet HaMikdash, amados, que muchos de nosotros dijéramos, sí me gustaría estar, pero las condiciones definitivamente para todos nosotros cambiarían de una manera rotunda. Y por lo tanto va a ser muy interesante el solo hecho de considerar que si estuviera el Bet HaMikdash, no nada más si osábamos decir, no, vamos a trabajar, no voy a ir, a final de cuentas, ello conllevaría la muerte, ¿verdad? Entonces dice, ningún trabajo harán, estatuto perpetuo por sus generaciones en donde quiera que habiten, esto es, para siempre es la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? O el recordatorio de Kippur juntamente con en donde cualquier lugar que habitáramos. Verso 32, dice ahí, día de Shabbat, ¿verdad? Ahí sí es la palabra Shabbat. Día de Shabbat, aunque dice al español día de reposo, será a ustedes. Y afligirán sus almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardarán y al final dice reposo. Pero en estricto sentido, a la culminación del verso 32, vuelve a decir, guardarán su Shabbat. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que hay 2 mandamientos básicos al respecto de Shabbat? ¿Cuáles son? Hay 2 mandamientos básicos. Shamor Besahor. Shamor Besahor. Y Shamor Besahor es guardar y recordar, ¿verdad? Y es por eso es que nosotros cuando estamos con nuestras esposas en nuestra casa, se toman 2 velas. Y las 2 velas aluden justamente a 2 mandamientos básicos. Guardar y recordar el Shabbat. Así es que en esta ocasión nosotros recordaríamos justamente que tenemos que hacer un Shabbat, ¿verdad? Como tal. Verso 33, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, que tuvimos la bendición de poder comenzarla hace prácticamente 3 días. ¿Y cuántos días iba a durar esta fiesta de Sukkot? 7 días. Pero tendría una característica. ¿7 días tendríamos que guardarnos de no trabajar? La respuesta es no. Y lo dice el verso 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. Entonces, primer día de la fiesta de Sukkot, no tenemos que trabajar y por lo tanto adquiere ese día las mismas características que cualquier día de Shabbat de la entresemana. Adicionalmente, dice, verso 36, 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Eterno, el 8º día tendrán santa convocación. Y ahí es en donde la mayoría de religiones se pierden, porque ¿cómo es que tenemos una fiesta de 7 días, pero luego dice 8º? En estricto sentido, se sabe muy bien en nuestro pueblo que el 8º día corresponde a una fiesta adicional que se le conoce con el nombre de Shmini Atzeret. Es una fiesta que primordialmente en nuestro pueblo se le identifica como si hubiéramos culminado la festividad con el Eterno durante 7 días y todavía Él nos dijera, espérense. Es una fiesta en la cual tenemos varias conferencias grabadas y es una conferencia muy bonita porque alude al número 8. Y el número 8 habla, si nosotros sabemos y creemos que el número 7 es de perfección, el número 8 habla de una eternidad. Por lo tanto, es interesante considerar que si bien es cierto, ahorita estamos en la fiesta de Sukkot, se van a juntar justamente lo que serían 2 festividades bíblicas. ¿Cuál sería? Sukkot más Shmini Atzeret. Sin embargo, en la tradición de nuestro pueblo hay una fiesta de la tradición que también es muy importante. Y esta fiesta justamente coincide con ellas. ¿Cuál es la fiesta? La fiesta de Simchat Torah, ¿verdad? Que en Israel la fiesta de Simchat Torah se celebraría el mismo día que lo que sería la fiesta de Shmini Atzeret. Y en la diáspora se lleva a cabo al último día. Ahora bien, tenemos que entender esto. Ustedes no sé si han dado cuenta, pero ¿cuándo se comienza leyendo el libro de Bereshit? El libro de Bereshit se da inicio justamente en esta fiesta en nuestro pueblo de Simchat Torah, que es cuando se concluiría el ciclo, porque no sé si ustedes se percataron, pero no concluimos el libro de Devarim con la culminación del mes de Elul, sino en realidad va desfasado. Esto es, tenemos varios ciclos intermedios. Entonces, tenemos un ciclo en donde termina el año, pero adicionalmente tenemos un ciclo que está a punto de terminar, que corresponde al ciclo de lectura de las porciones semanales que se le conoce en el hebreo como Perashá, y que Shabbat, lunes y jueves se leen en la sinagoga. Ahora bien, dice el verso 35, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haremos, 7 días ofreceríamos ofrenda encendida al Eterno y el 8º día tendríamos una santa convocación. Nuevamente es el día 8º, un día de estar reunidos
y de guardar. Y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno, es fiesta, ningún trabajo de siervos haremos. Estas son las fiestas solemnes del Eterno a las que convocarán como santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones. Cada cosa dice muy claramente, ¿cuándo? En su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Hay infinidad de religiones que las respetamos y que dicen, bueno, pues vamos a celebrar la fiesta de Sukkot o la fiesta de Pascua, pero la celebran, vamos a celebrar el primer domingo del mes, y la celebran cuando ellos quieren. Es respetable que eso se haga, sin embargo, la Escritura es muy enfática. Cada festividad se celebra ¿cuándo? En su tiempo. Ahí está. Entonces, por mucho que haya religiones que hayan puesto sus propios calendarios, a final de cuentas, el lineamiento y la forma en la cual se llevan a cabo todas las cuestiones de nuestro pueblo, pues están parados por un calendario hebreo netamente. Verso 38, además de los días de Shabbat del Eterno, de sus dones, de sus votos y de todas las ofrendas voluntarias que acostumbran dar. Y hemos hecho, no recuerdo si hemos hecho aquí el ejercicio, pero a lo largo del año, ¿cuántos Shabbatot tenemos? Shabbat o Shabbatón. Shabbat. Shabbatot en plural. ¿Cuántos Shabbatot serían? ¿No me ayudarías, Bebakashá? ¿Podrías ponerlo ahí? ¿Cuántos Shabbatot hay al año? ¿Cuántas semanas hay? 52 semanas más o menos al año. Puede ser 1 o 2 de diferencia. ¿Ok? Adicionalmente de estas 52 en promedio, tendríamos, comenzando con la fiesta de Pesaj, un día de guardar. ¿Cuál es? ¿No? Ajá. Exacto, pero no es un día de guardar. Nada más una celebración. Es una cena, sin embargo no tiene el carácter de Shabbat. ¿Y por qué no lo tiene? Porque ese día había que trabajar matando el animal. Por lo tanto no es un día que tiene los tintes de Shabbat. El día que tiene el tinte de Shabbat es el día 15. Así es. Que ojo, nosotros cenamos. Así es. Entonces, y al día siguiente, entonces, día 15 sería un día de guardar, ¿verdad? ¿Cuántos días hay de guardar en la fiesta de Hag HaMatzot? El 15 y el 21. El 15 y el 21, ok. 15 y 21. ¿Cuántos días ya llevamos? Hasta ahí 54, ¿verdad? Luego nos encontramos nosotros con que tenemos, ¿qué más? ¿Qué fiesta sigue? Ok, la fiesta de Shavuot. ¿Cuántos días hay en la fiesta de guardar? Es un día de santa convocación, 1, ¿verdad? Entonces, primero cumplimos nuestro primer periodo, el periodo de Pesaj y Hag HaMatzot, con un diferencial de 50 días para culminar el primer ciclo, que corresponde a la fiesta de Matan Torah, o también conocida como, ¿cuál es? Shavuot. Después, ¿cuál otro día tenemos? Después tenemos la fiesta de Yom Teruah. Y después de Yom Teruah, Yom Kippur. Y luego de Yom Kippur, ¿cuántos días de Sukkot tenemos? 7, Pero nada más uno de guardar, ¿verdad? Y luego tenemos la fiesta de Shmini Atzeret. ¿Hasta ahí cuántos llevamos? 59 días. Si a esos 59 días le sumamos 5 días de la fiesta de Pesaj, hasta ahí son los días estrictamente que tenemos que guardar. 59 días. ¿Qué quiere decir? ¿Al año? ¿Cuántos meses estamos de vacaciones? Quiere decir que de 12, 2 meses estamos estamos descansando. O de 13, dependiendo el ciclo del año, ¿verdad? Pero si a eso le sumamos 5 días de fiesta, que corresponde a la fiesta de Hag HaMatzot, que no son de guardar, pero son de fiesta, y le sumamos 6 días de la fiesta de Sukkot, ¿hasta cuántos días llegaríamos? 66 días de fiesta. Yo nada más preguntaría, ¿habría alguien que nos ganara? ¿Habrá alguna otra creencia, algún otro grupo, alguna otra práctica de vida que nos gane? Lo veo muy, muy, muy difícil. Sí, serían 59 mi cálculo. 59 más el resto, ¿no? Ojo, ese 59 puede cambiar. En la medida que puedan ser 2 Shabbatot más, estaríamos hablando de hasta 61 días de guardar más el otro, ¿no? Entonces es una referencia. Alrededor de 2 meses guardando días obligatorios, más lo que serían llegar hasta 66 con días de fiestas. Pero si nosotros consideramos, estamos hablando de que detrás de esto, pues lejos de ser algo malo, pues, oigan amados, ¿en dónde nos da como para que descansemos tanto? En México, en las reglamentaciones, pues tenemos
7 días de vacaciones, ¿verdad? Dependiendo si se trabaja sábados o domingos. Pero a final de cuentas es muy interesante considerar justamente todo esto que tenemos. Pero lo más importante es estar preparado para lo que sigue. Es muy parecido como si yo les dijera ahorita, bueno, pues ¿qué les parece? Vamos a ir a la Ciudad de México. Y entonces llegamos a la Ciudad de México y nos empezamos a preguntar, oye, ¿y ahora qué hacemos? Y no sabemos hacia dónde vamos. En estricto sentido, nosotros sí sabemos hacia dónde vamos. Ya están las fiestas perfectamente bien delimitadas. ¿Y en este año cuántas fiestas va a haber? En este 5,771. ¿Ya llevamos cuántas? ¿Cuántos días de guardar? 3 días. Viene el 4.º día, ¿verdad? Más todo lo que tenemos enfrente. Esto es muy, muy importante, amados, nosotros el poder identificarlo así. Verso 39 del libro de Levítico dice, pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido del fruto de la tierra, van a hacer fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo, se lee al español, aunque en el hebreo dice, será día de Shabbatón. Dice, y el 8.º día también será un día de Shabbatón, de reposo. Y tomarán el primer día ramas, fíjense bien, y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. ¿A qué clase de ramas con fruto de árbol hermoso se refiere? Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y se regocijarán en el Eterno. Yo lo he dicho en otras ocasiones, alguna vez platicando yo con un chico en donde él se enorgullecía y decía que él había conocido a muchas religiones, pero que detrás de todas esas religiones se preguntaba él cuál era la más cercana a lo correcto. Y obviamente yo no le quería decir, pues es el judaísmo, sino él tenía una experiencia de conocer varias religiones, pues lo más correcto sería que él pudiera identificarlo. Entonces, en ese momento le digo, bueno, pues es tan sencillo como ver de todas las religiones existentes una comparación con lo que está escrito. Ahora, yo no sé los que me estén escuchando en esta conferencia, pero todos los que hemos tenido la bendición en una fiesta como ahora, poder decir Levítico capítulo 23, verso 40, yo lo vivo, ¿verdad? Levítico 23, 40, yo lo vivo. Estamos hablando de que esto es una evidencia de lo que nosotros estamos haciendo está en lo correcto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ahí aparece esto. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Fruto de árbol hermoso, ¿verdad? Nosotros, amados, en la tradición de nuestro pueblo, se identifican estos arba minim, que sería el identificado como las 4 especies, como lo que sería 4 especies, amados, que definitivamente tenemos la bendición de tenerlas nosotros aquí al frente, ¿verdad? Una, el etrog, que correspondería a un fruto cítrico, ¿verdad? Otra, lo que sería el lulab, que correspondería justamente a estas ramas de palmera. Otro, los adasim, que corresponderían a lo que serían las ramas de mirto. Y por último, las arabot, ¿verdad? Que aquí las tenemos, que serían las ramas del sauce. Entonces tenemos el mirto, el sauce, el lulab y desde luego el etrog. Y toda esta tal cual aparecen en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué enseñanza hay de esto que tenemos? En nuestro pueblo se enseña que estas 4 especies nos dan una profunda enseñanza. Todos los que hemos pasado por otra festividad, pues la hemos escuchado recurrentemente, pero siempre es de bendición el poder tenerla presente. El etrog se enseña en nuestro pueblo, y como lo podemos constatar los que tenemos a la mano un etrog, sabemos nosotros que esto es un fruto que posee un aroma. Si lo tienen ahí cerca, por favor, acérquenselo, huelan cómo es que tiene un aroma, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un cuchillo, pudiéramos tal vez partirlo y detrás de ello saber que no nada más tiene un aroma, sino adicionalmente también tiene un sabor. Entonces, ¿qué enseñanza nos da el etrog de acuerdo a la tradición de nuestro pueblo? Que al ser un fruto que tiene un aroma y además tiene un olor, sería el que denotaría simbólicamente a un perfecto hombre o mujer
que no nada más es conocedor de Torah, sino adicionalmente observa los preceptos de la Torah. No nada más huele, sino también sabe. No nada más sabe, pero no hace. No, esa persona que está simbolizada a partir del etrog, se enseña en la tradición que es una persona que conoce de Torah, pero que también la aplica. El lulab, las ramas de palmera, ¿verdad? Que tienen estas ramas de palmera un fruto que dan, ¿verdad? Pero que ese fruto no tiene aroma, pero tiene un sabor porque tiene un fruto. Simboliza a una persona que es observante de la palabra del Eterno, pero que no necesariamente tiene conocimiento. Esto es, no huele la persona, aunque lo poco que sabe lo lleva a la práctica. El hadas o los hadasim, lo que vendrían a ser las ramas de mirto, estos tienen aroma. Huélanlo ustedes, por favor. Huélanlo. Tienen aroma, pero no tienen frutos. Esto es, representa a aquella persona que es conocedora de Torah, pero que no la lleva a cabo. Huélanlo, por favor. Y ya por último el arabá, esto es la rama de sauce, que esto, ¿verdad? Pudiéramos decir que está fresco, huele todo, pero en estricto sentido es un árbol que no tiene fruto, pero que tampoco tiene aroma. Y por lo tanto representaría a alguien de nuestro pueblo que ni conoce de la Torah, ni tampoco practica. Ahora, yo sé, amados, que a lo largo del tiempo que tienen ustedes, muy probablemente habrán encontrado personas muy conocedoras de Torah, pero que poco hacían. ¿Es verdad o no? Muy probablemente habrán dicho, yo conozco a alguien que es una persona que se esmera por ser justa, pero que tal vez ella misma o él mismo asumen que no conocen mucho de Torah. ¿Verdad? Pero también habrán conocido a aquella gente que está en medio de nosotros, simple y sencillamente dice, pero no hace. Otros hacen, aunque no conocen. Otros conocen y hacen. Y por último están los que ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Que están en medio del pueblo, sin embargo, obviamente, al igual que estas ramas de sauce, definitivamente no dan muestra de que el Eterno ha hecho un cambio en su vida. Entonces leemos, y tomarás el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos. Y aquí hay algo que es bien importante. Dice, y se regocijarán delante del Eterno, su Elohim, ¿por cuántos días? Por 7 días. Hay algo que es bien interesante porque a mí me sorprende, y yo espero que nunca, o mejor dicho, estoy seguro que nunca me va a dejar de sorprender la Escritura. ¿Por qué, amados? Fíjense que aquí lo que está diciendo el Eterno es de que nosotros tenemos que poner la intención de regocijarnos. O sea, esto es, no te dice, te voy a regocijar, sino te está mandando que te regocijes. Y esto es algo bien diferente. Recientemente en Cuernavaca, si no me recuerdo, estábamos por ahí, ¿verdad, Baruch? No estoy seguro, pero yo les decía, tomando como ejemplo lo que sería un día con respecto a la diferencia de otro. Y yo les decía, ¿qué ocurriría si el día de hoy ustedes estuvieran conscientes que es el último día que están en Cuernavaca, porque mañana salen de vacaciones? Y a lo mejor van a tomar un avión y se van a ir a Cancún, o van a tomar un avión y se van a ir a Eretz Israel. ¿Qué ocurriría si ahorita, amados, pudiéramos decir cuál es la diferencia de un día contra otro si nosotros vamos a irnos de vacaciones? Si estuviéramos a punto de irnos de vacaciones, tal vez ya estaríamos inquietos, ya estaríamos preocupados por qué vamos a guardar en la maleta, qué vamos a hacer al respecto de los preparativos, no se nos vayan a olvidar los boletos o de camión o de avión o el pasaporte, no se nos vaya a olvidar, no sé, la moneda donde vayamos a ir, no se nos vaya. Y estamos siempre expectantes y gustosos, porque ya vamos a saber que de entrada, pues no vamos a comer en la casa, ¿verdad? Tal vez no se va a tener que cocinar, y todo lo que conlleva, amados, es un ambiente que en estricto sentido, lo único que hace diferencia es la intención que le ponemos al día. ¿Qué ocurriría si el día de mañana decimos, bueno, nos están invitando porque el día de mañana hay una gran boda? Se casa Barak con su novia.
¿Qué ocurriría? A final de cuentas, amados, es nada más la intención que le tendríamos que poner, y esto cambiaría rotundamente las cosas. Y me llama mucho la atención que el Eterno, siendo tan sabio, nos diga, regocíjense. Por esto, han hecho experimentos en donde, teniendo a un grupo de personas de la tercera edad, les invitan a que hagan un ejercicio. Y les dicen todas las mañanas y en el transcurso del día, a lo largo del día, que ellos hagan un ejercicio en el cual se concentren cuando tenían alrededor de 30 años. Y entonces las personas de la tercera edad se levantan y empiezan a pensar en ese momento, cuando yo tenía alrededor de 30 años, vivían en los años 50, trabajaba en esto, y entonces hace un esfuerzo la persona por tratar de ubicarse como si estuviera viviendo en ese tiempo. Hacen este ejercicio en donde a lo largo de toda una semana las personas hacen el esfuerzo de pensar que están viviendo en esa fecha, y la sorpresa es que, habiendo hecho un análisis de lo que sería todo su organismo, médicamente se empiezan a dar cuenta que hay una sustancial diferencia. ¿Cuál es la sustancial diferencia? Que por el solo hecho de que las personas se imaginan esto, las manos que ya habían perdido la elasticidad como consecuencia de los años, empiezan otra vez a recobrarla. Que aquellos que tal vez tenían artritis y las manos las tenían de determinado tamaño, les empiezan a crecer. Que lejos de tener el paso lento como lo tenían, ahora se levantan y lo hacen con mayor agilidad. ¿Cuál es la diferencia? Simple y sencillamente la intención que se le pone a las cosas. Hay una persona de apellido Gladwell que hace un estudio, o mejor dicho, narra una historia de unos personajes que se les identifican de un poblado de Rosetta en Italia. Y esas personas de Rosetta en Italia, en el tiempo en el cual se estaba fundando Estados Unidos, salen ellos de Italia precisamente con el objetivo de tener una nueva vida. Sale primero una familia, y en la medida que se asientan empiezan a traer a demás familiares para que vivan, conforman un pueblo, le ponen un nombre, pero ya son tantos de la misma comunidad que le cambian el mismo nombre a su pueblo original en Italia. Que el lugar religioso que ellos tenían también ponen uno aquí y le ponen el mismo nombre. Y con el pasar de los años, ocurre que un médico empieza a darse cuenta que de todas las poblaciones circunvecinas venían a él como consecuencia de que la gente tenía problemas cardiovasculares. Sin embargo, del pueblo, que identifica en esta narración, no tenían problemas cardiovasculares. ¿Y qué ocurre? Empieza a él a preguntarse cuál es la razón. Un día lo invitan a dar una plática a este pueblo. Hay otras personas que escuchan la plática, y él, asombrado, dice que su intuición es que de ese pueblo no tenían problemas de acuerdo al porcentaje promedio de índices de males cardiovasculares. Y una persona del pueblo se interesa y dice, me interesa participar, vamos a hacer un proyecto en el cual podamos analizar todo esto, y efectivamente ellos comienzan a analizarlo. Primero van y revisan todas las actas de defunción y la causa por la cual la gente había muerto. Se dan cuenta que efectivamente la gente que había muerto en esa población por varios años, las causales de muerte cardíaca eran muy inferior al promedio de lo que se estaba dando en Estados Unidos en aquella época. Y ellos, sorprendidos, empiezan a preguntar, ¿será acaso algo genético? Entonces vuelan a Italia para analizar a los pobladores que están en esa región, y se dan cuenta que los pobladores de esa región tenían el promedio de mortalidad normal. Regresan ellos a Estados Unidos y ubican a todos aquellos que habían llegado de Italia pero que no estaban asentados en esa población a ver cuál era el promedio de muerte, y se dan cuenta que ellos también tenían el promedio de muerte promedio. Entonces descartaron que la situación fuera una situación meramente genética. Bueno, pues la segunda pregunta que se hicieron es que tal vez el problema, más bien la causa por la cual ellos tienen una longevidad y más años de vida, ¿será acaso porque es una cuestión geográfica? Y empiezan a analizar a las poblaciones que están cerquita de ellos, y se dan cuenta que las poblaciones que están cerca de ellos, ninguna de ellas está al mismo promedio de enfermedades cardiovasculares que ellos. Todos ellos estaban al promedio de Estados Unidos, y sin embargo esta población estaba muy por debajo del promedio de muertes como consecuencia de ello. Entonces, no es un problema geográfico, no es un problema genético,
¿Será acaso que ellos hacen ejercicio? Bueno, pues empiezan a ver efectivamente si las mujeres y los hombres hacían más ejercicio que lo ordinario y se dan cuenta que los hombres y las mujeres, si bien es cierto, salían a trabajar en trabajos físicos de aquella época, no había ninguna diferencia con el aspecto físico con respecto a los demás pobladores. Y si no era un problema entonces de ejercicio, entonces muy probablemente sería la comida. Y se dan cuenta, después de que van y analizan la comida, que los patrones de ingesta de esta población, como eran italianos, comían mucha pasta, comían mucho aceite, comían mucho cerdo, y por lo tanto tampoco podrían decir que era la comida. Así es que ahora teníamos una situación que analizar, que no era genético, no era geográfico, no era de ejercicio, no era dietético. La pregunta es, ¿qué era? Cuando se empiezan ellos a indagar las causales, lo único que les quedaba indagar era la forma en cómo este pueblo vivía. Y entonces se empiezan a dar cuenta que las mujeres y los hombres, una vez que salían, tenían ellos en su casa lo que le denominan en Estados Unidos un porche. Y esto me da mucha risa porque recientemente una persona me decía que cuando ella había escuchado que yo dije porche, se preguntaba, ¿pero cómo porche? Pues cómo no viven en un pueblo y cómo es que tenían porche las personas. Pero no, porche se refiere a una especie de terraza, ¿verdad? Que está al ras de lo que sería la entrada principal de la casa. Y ahí tenían sus mecedoras, sus sillas, de tal manera que la gente cuando salía era habitual que se quedaba afuera en el porche, saludando a la gente que iba pasando, quedándose a platicar con el vecino, con la gente de la misma población, y tenían una relación social estrecha en el pueblo. Adicionalmente, ellos estaban localizados por varias colonias y cada colonia tenía un líder. De tal manera que cada una de las colonias, a final de cuentas, cada vez que tenía una problemática acudía a su líder y su líder sacaba la cara por ellos. Entonces, se dieron una importante cuenta de que no obstante que ellos tenían el mismo colesterol que los demás, a final de cuentas, la gran diferencia radicaba en el estilo de vida que ellos tenían. Con esto podemos prever. Sí, amados, es importante hacer ejercicio. Sí, amados, es importante cuidar nuestra alimentación. Sí, amados, es importante identificar aquellos factores de riesgo que podemos tener, pero, amados, es bien importante la intención que le ponemos cuando nosotros vivimos. Se sabe que hay un día de la semana en donde hay más muertes. La pregunta es ¿cuál? El día que más muertes hay de la semana es los lunes. ¿Cuál es la hora? Las 9 de la mañana. Y la razón fundamental es la asociación de una oposición, el estar desagusto con el trabajo que se desempeña, lo que lleva a muchísima gente alrededor del mundo a morir como consecuencia de un paro cardíaco, de una trombosis cerebral. ¿Por qué? Porque están desagusto con lo que están haciendo. Así es que esto es un buen tip para cualquiera de nosotros. Es importantísimo, amados, desempeñarnos en la tarea que el Eterno nos ha puesto, pero hacerlo de la mejor manera posible. Llegar con ánimo a trabajar, que nuestro ánimo se transmita a nuestro entorno, y les he hablado ahorita yo de varios datos científicos corroborados, pero voy a hablar de este último. Hay unos investigadores que han hecho estudios al respecto del rostro, llegando a tal punto a identificar a través del rostro las características de una persona. Y así como existe lo que sería la prueba cuando analizan el tipo de letra, tipografía se llama, análisis de la lectura, no sé cómo se llama, si tipografía o algo así, estos científicos han llegado a analizar el rostro humano. Y con ese análisis, ellos se dieron sorprendentemente cuenta de algo que yo no sabía, y espero también a ustedes les sea de bendición. Generalmente se habla que o los ojos o la cara es el reflejo del alma. Y basado en ese dicho que creo es extendido en gran parte del mundo, pensamos que nuestros sentimientos y nuestras emociones simple y sencillamente se reflejan a través de la cara. Pero las investigaciones que estos científicos llegaron a la conclusión es que la cara es un compañero de nuestro ser interno. De tal manera que hicieron experimentos y a gente les obligaban a poner caras de tristeza, caras de enojo,
caras de amargura. Y cuando a una persona que de forma normal se enojaba, los signos cardíacos y los signos que arrojaba su cuerpo eran idénticos que cuando una persona ponía en su rostro la actitud de enojarse o de entristecerse o de alegrarse. Así es que es muy interesante escuchar esto, sobre todo porque el Eterno nos dice que nos tenemos que regocijar, alegrar. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la diferencia entre gozo y alegría? Hace muchos años, cuando estudié todo un poquito al respecto de esto, me di cuenta que el gozo era un estado de placidez interna y la alegría era la manifestación externa. Entonces, cuando el Eterno dice, y se regocijarán en el verso 40, ¿verdad? Utiliza la palabra en hebreo samaj, pero con esos datos que yo les estoy dando, científicos amados, prueben esto. El día que ustedes estén de malas, amados, no le nieguen la sonrisa a nadie. El día que ustedes estén de malas, es el día en el cual ustedes más se tienen que esmerar por sonreír, por poner la intención a la vida y tratar de ser mejor. ¿Por qué? Porque así como nosotros pensamos que simple y sencillamente la cara es el reflejo de lo que tenemos, también la cara puede ser un reflejo hacia lo interno y cambiar por completo nuestro estado anímico. Así es que el Eterno no se equivoca y es muy, muy importante que durante estos días el Eterno nos ponga que la intención de alegrarnos. En nuestra familia, y me refiero a mi esposa Sevilla, a mi hijo Hiram y a mi hijo menor Yoshiyahu, hay algo que tenemos por costumbre, es que los Shabbatot jugamos, nos ponemos a jugar. Y como nos gusta o como procuramos jugar porque hemos estimado como un buen momento de convivencia, no tiene mucho que compré yo un juego en el cual consiste en armar dos grupos. Y de estos dos grupos hay dos mazos de carta que se sacan y aparecen preguntas como: menciona un alimento que no te aburrirías comer todos los días. Y el grupo tiene que poner algo que sea difícil para que el otro grupo adivine. Y entonces guarda el papelito. Y alguien del otro grupo es elegido para representar ante los demás y desvelar o develar cuál es el contenido de ese papel. Entonces él lo toma y si yo por ejemplo les ponía a mis hijos, bueno, tal vez algún chocolate. Entonces agarras el papelito y sacas del otro mazo varias posibilidades, desde deletrear al revés, hasta dibujar pistas, hasta hacer mimos, y dependiendo de la carta tienes que hacer una cosa o la otra. Bien, esto que pareciera simple y sencillamente un juego, amados, nos dio como para estar risa y risa y risa. ¿Y qué implica esto, amados? Es nuevamente el ponerle la intención, que el Shabbat es un día diferente al de los demás, ¿verdad? Que el Shabbat, amados, tiene como tal un espíritu que nosotros tenemos que preservar y que es nuestro la posibilidad de poder darle ese matiz. Vayamos al libro de Isaías, de Yesaya 58, versículo 13. Y dice: si retrajeres del día de Shabbat tu pie. Nosotros tenemos a un perro, a un bull terrier inglés, el cual cuando muchas veces se pone a jugar con los niños, como alguna vez se cayó él a la alberca, luego lo toman y cuando lo cargan, ya bien sea para cargarlo ahí al lado de la alberca, inmediatamente lo que hace es que retrae sus patitas. Y si es para sacarlo de la casa, cuando se nos llega a meter, es a abrirle las patitas para que se pueda detener y no lo saque. Es muy curioso cómo lo hace. Pero el Eterno lo que nos invita es que dice, si nosotros retrajéramos, esto es, si no lo extendiéramos nuestro pie en el día de Shabbat, de hacer nuestra voluntad, en el día que dice el Eterno que es santo. ¿Y cuál es el día santo? Shabbat, y desde luego todos los días que hemos estado enumerando. Y lo llamaran como delicia. Pero fíjense que no es el Eterno el que nos los va a poner deleitoso, sino nosotros somos los que le vamos a llamar delicia. Nosotros le vamos a llamar santo. Nosotros le vamos a llamar glorioso del Eterno. Y luego dice, y lo venerares. Esto es, y le dieras su cabot, su honra, su honor. ¿Cuál es su honor?
Pues el hacer una distinción entre Shabbat y los días de la semana, entre procurar en Shabbat vestirnos como día de fiesta, a diferencia de los demás días de la semana. Y si tienes tal vez una blusa, un vestido, un pantalón, algo que te gusta, destinarlo para solamente usarlo los Shabbatot. Que un Shabbat sea un día en el cual nos vemos completamente diferentes al resto de la semana. Que comamos completamente diferente al resto de la semana. Que nuestras prácticas y nuestra conducta sea completamente diferente al resto de la semana, porque es así como lo dice. Cuando dice al español, y lo venerares, en estricto sentido del hebreo es kabat, que es darle el honor debido. ¿Y qué es darle el honor? En el hebreo se sabe y se enseña que la palabra honor conlleva dos aspectos fundamentales. Tiene un peso y tiene un valor. Peso y valor. Entonces, yo puedo tener 1 kilo de algodón contra 1 kilo de oro. ¿Pesa alguno diferente? No, ambos pesan lo mismo. Pero, ¿en dónde está la diferencia de darle el honor? Que el oro no nada más pesa, sino además también tiene un valor. Entonces, nosotros en ese sentido, amados, el Eterno nos enseña, pongámosle honor a las cosas. ¿Cuál es el honor? Darle honra a tus padres. Pero si estamos casados, primero si estamos solteros, nos debemos íntegramente ¿a quién? Al Eterno. Si estamos casados, al cónyuge. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces empezar a darle a cada quien el papel que le corresponde en dos sentidos. Honor, que conlleva peso, y además valor. Entonces dice, y lo honrares, le dieras su honor, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Se dan cuenta que en Shabbat inclusive no podemos estar hablando de lo mismo que hablamos entre la semana? Tenemos que tener un lenguaje completamente diferente. Y luego dice, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré de comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Por qué? Porque la boca del Eterno lo ha hablado. Porque la boca del Eterno lo ha hablado. Así es que nosotros, a lo largo de esta festividad, amados, tenemos la bendición de ser instruidos por el Eterno a partir de varios aspectos que, como lo he dicho una y otra vez, me encanta el Eterno cómo nos ha dejado una enseñanza muy pedagógica. Esto es, tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? La vista. Podemos ver. ¿Qué más? El olfato. Podemos oler. ¿Qué más? El tacto. Podemos tocar. ¿Qué más? El gusto. Podemos gustar. Y oír, que es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Verdad? Así es que el Eterno nos da la posibilidad de poder darnos enseñanza a través de todo lo que nosotros vemos. Y el hecho de tener nuestra suká en nuestra casa y poder apreciar que el Eterno nos ha dejado a modo de enseñanza pedagógica esa morada que para nosotros parece temporal, pero que en el Eterno todo lo temporal, Él lo puede convertir como permanente, ¿verdad? Y ese símbolo de esa temporalidad humana, a final de cuentas lo que nos demuestra es la permanencia en la cual el Eterno nos tendrá cuando estemos con Él. Esta festividad, amados, esta festividad tiene otras 2 compañeras importantes. La festividad de Pesach y de Hag HaMatzot y la festividad de Shavuot, que son los 3 momentos históricos en los cuales, si nosotros vivíamos en Israel, tendríamos la obligación de subir a Jerusalén. Y que cuando venga Mashiach, todo el mundo tendrá la obligación de estar en este sitio. Esta festividad, amados, fue conocida por varios nombres. Hag HaSukkot, o la fiesta de las cabañas. Hag HaSif, o la fiesta de la recolección. Zman Simchateinu, el tiempo de nuestro regocijo. Y Hag, simple y sencillamente, como la fiesta. Ruego al Eterno, amados, que la dedicación que ustedes han puesto al Eterno estén plenamente conscientes de que este no es un objetivo llegar a la fiesta 5771, sino esto es un paso, una carrera, algo de lo cual, como decía Rab Shaul, voy corriendo la carrera. Él se iba esforzando, esperando alguna vez llegar a la meta. Esta no es la meta, amados.
Pero sin duda alguna, esto es parte de la carrera que todos debemos de vivir. Y detrás de ello, amados, ruego al Eterno que les permita vivir 5,772, 82, 92, 6,000 y que alcancemos todos la gloria de ver que Mashiach aparezca. Chag Sameach. Se despide el rabino Mijael Ávila de Bet Aderech. Una vez más, Chag Sameach. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.